Buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a grabar este video para dar testimonio de la forma en cómo vamos a estar trabajando. Aparte de las clases en línea, ustedes estarán de manera constante revisando estos videos para otros temas que son de vital interés. El día de hoy vamos a mostrar algunas imágenes. Seguramente, jóvenes, después de ver esas imágenes, ustedes ya sabrán de qué se tratará el tema de hoy. Y creo yo que pueden saber a qué se refieren estas imágenes. Y efectivamente son imágenes diversas que hablan de la cultura de países, de diversos países. Por ejemplo, jóvenes, esta imagen representa, fíjense bien, la cultura. Por ejemplo, esta es una zona arqueológica. Este es un lugar muy pintoresco. Esta representa la Gran Muralla China y este representa un mariachi. Es decir, todas estas imágenes juntas representan la cultura de un país. Entonces aquí, jóvenes, nos tendríamos que hacer una pregunta. ¿Y qué es cultura? Cultura es todo lo que el hombre crea. Y entonces estas imágenes son manifestaciones culturales. Y a todos esos saberes que son heredados de generación en generación se le llama patrimonio cultural de la humanidad. El patrimonio cultural de la humanidad, jóvenes, son prácticas, costumbres, tradiciones de un pasado que se va atesorando con el paso de los años y nos permiten conocer el testimonio de las vidas de los pueblos. Es decir, nos permiten comprender el mundo. ¿Tendrá alguna importancia el patrimonio cultural de la humanidad? Desde luego, jóvenes. El patrimonio cultural de la humanidad es bastante importante. Y tal vez ustedes se pregunten, bueno, pero ¿por qué se les llamó así? En 1972, jóvenes, los representantes de diversos países se reunieron en un lugar llamado París, Francia. Y se pusieron de acuerdo para decir que había varios lugares en nuestro planeta que tenían un valor incalculable, que tenían mucho valor y que por ello debían ser protegidos, con la intención de que las generaciones venideras, las generaciones futuras, pudieran disfrutarlo. Luego entonces habría que preservarlos, habría que conservarlos, habría que cuidarlos. Desde ese entonces, jóvenes, se han venido agregando más y más sitios que son de gran valor, efectivamente, y que forman parte de esto que se ha denominado el patrimonio cultural de la humanidad. Así, jóvenes, tenemos varios ejemplos. Un ejemplo de ello es la siguiente imagen, jóvenes, que es el Coliseo romano. Es decir, su nombre indica entonces que es una construcción antigua de mucho valor que se encuentra en Roma. Otro lugar más que es considerado patrimonio cultural de la humanidad, jóvenes, es el Partenón. El Partenón también es una construcción que se encuentra en Grecia. Y también es un lugar considerado patrimonio cultural de la humanidad. Un lugar más son las famosas pirámides de Egipto. La pirámide de Keops, por ejemplo.
la Esfinge, la Gran Esfinge. Son lugares, jóvenes, exactamente, que son de un valor incalculable, de un gran valor, y por ello, como ya habíamos dicho hace rato, se les ha llamado patrimonio cultural de la humanidad. Y tal vez ustedes se pregunten, jóvenes, bueno, pero entonces nada más hay lugares que son patrimonio cultural de la humanidad en otros países, en otros lugares, pero no en nuestro país. No, en nuestro país también tenemos varios sitios que representan el patrimonio cultural de la humanidad. Entre ellos está Chichén Itzá. Chichén Itzá es un lugar arqueológico, jóvenes, situado en la región maya, en el pueblo de México. Sin embargo, jóvenes, no solo hay patrimonio cultural, sino también hay patrimonio natural de la humanidad. Es decir, que entre los lugares protegidos hay algunos que son naturales, es decir, que no son creados por el hombre. Y otros, desde luego, que sí son creados por los seres humanos. Hay en total, jóvenes, 1121 sitios que son patrimonio natural y cultural de la humanidad. De esos 1121, 869 son culturales, es decir, creados por el ser humano. Y entonces, si nosotros restamos, tendríamos que 213 son sitios naturales, patrimonios naturales de la humanidad. Y tal vez ustedes, muchachos, se estén diciendo, pero las cuentas no salen, porque 869 más 213 son 1082, y entonces faltarían 39. Efectivamente, esos 39 son lugares mixtos, es decir, que combinan tanto elementos naturales como elementos culturales. Hoy, jóvenes, solo vemos el patrimonio cultural. Este está formado por monumentos arquitectónicos, sitios arqueológicos, colecciones de objetos y pinturas rupestres. Todas, como ya dijimos, son de un gran valor, son de un valor único, y eso es lo que nos han legado nuestros antepasados. Vean, hace rato ya mostramos esta imagen, pero ese es un patrimonio cultural que nos han legado los antepasados. La famosa Gran Muralla China. Una más es las pirámides de Teotihuacán. Ese es un lugar establecido también en nuestro país, jóvenes. Un sitio más es el Palacio de Versalles, ubicado y establecido en Francia. Recuerden, jóvenes, que el patrimonio cultural de la humanidad no solo está integrado por bienes materiales, es decir, por construcciones arquitectónicas, sino que también hay expresiones como los rituales. Nuestro país, jóvenes, los aztecas, los mexicas, los nahuas, los otomíes, los mazahuas, los purépechas, nos dejaron grandes legados en la cuestión de rituales, en la cuestión de festividades. Las tradiciones, que son bastante importantes y muy abundantes en México. Otra más, jóvenes, son las manifestaciones artísticas, es decir, la poesía, el canto. Por ejemplo, en México es
una tradición ir a escuchar el mariachi, jóvenes. Eso es una cultura característica únicamente del pueblo mexicano. Y que a lo mejor ustedes en Japón pueden observar algún mariachi, pero esa es una tradición, es una cultura nacida del pueblo mexicano. También hay, jóvenes, desde luego, comidas y vestuarios. Todo ello forman el patrimonio cultural de la humanidad. Y entonces podemos concluir, jóvenes, que el patrimonio cultural de la humanidad puede ser de dos formas, es decir, material o inmaterial, es decir, natural o creado por el hombre. Bien, jóvenes, hasta ahí está la explicación de este tema que es llamado patrimonio cultural de la humanidad. La tarea, jóvenes, para este tema será que en el Atlas de Geografía Universal, en la página 89, ustedes van a responder en dónde se concentra la mayor cantidad de sitios considerados dentro del patrimonio cultural. Van a responder también, jóvenes, ¿qué países de Asia son considerados como sitios de patrimonio cultural? La pregunta 3 sería, en América, ¿qué países son considerados con más sitios con patrimonio cultural? Pregunta 4. ¿Qué países de Europa tienen más lugares que son considerados como patrimonio cultural de la humanidad? La pregunta 5 sería, ¿qué lugares son los más representativos de China? Y la última pregunta de esta tarea, jóvenes, es ¿qué lugares de México son patrimonio cultural de la humanidad? Todo esto, jóvenes, lo pueden ustedes encontrar, reitero, en el Atlas de Geografía Universal, y además pueden ustedes investigar en diferentes fuentes, como su libro de geografía, como el internet. Hasta aquí el tema, jóvenes. Esta es una manera en cómo nos vamos a estar educando, cómo vamos a estar aprendiendo en esta nueva modalidad de clases a distancia. Espero lo hayan comprendido. Nos vemos otro día. Cuídense mucho. Nos vemos.